Vamos a orar para comenzar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Padre, recibir su palabra. Sea usted usando un instrumento, Padre, conforme a tu perfecta voluntad. Saca todo lo que te estorba de hombre, todo lo que te estorba de Luis, saca todo humanismo, y que sea usted, Espíritu Santo, usando un instrumento, hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Padre, tocando nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro espíritu. Padre, que tu presencia, Señor, sea en este lugar, que tu Espíritu Santo, Padre, sea visitándonos, Padre, en esta mañana, Padre, para que sea un día distinto, para que nos vayamos distintos a como hemos llegado, Padre, porque hay sed, Padre, de tu palabra, Señor, como dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Padre mío, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti mi alma. Padre mío, que en esta mañana sea tu palabra, Padre, trayendo luz, como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tenerte a ti, por Dios. Gracias por tu palabra que nos va guiando en un mundo, Padre, donde es difícil vivir, Padre, sin la guianza de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en esta mañana, Padre. Bendice esta congregación, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que han llegado a este lugar, Padre, para que tú nos hables en esta mañana. La gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir hoy día con Primera de Juan. Hemos llegado al capítulo 5 y hoy día vamos a leer los primeros 5 versículos. Primera de Juan 5, versos 1 al 5. Dice tu Biblia, la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. La vamos a leer juntos. Dice así la Reina Valera 1960. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Son los 5 versículos que vamos a estudiar hoy día para ir avanzando en este libro, Primera de Juan, donde Juan, su autor, nos ha ido hablando. Y él ha sido muy repetitivo en el mensaje que quiere decir. Él nos quiere decir que Dios es amor, que tenemos que amar al Señor y que una persona que está amando al Señor empieza a amar a sus hermanos, aunque sean personas difíciles, aunque sean personas complicadas. El Señor nos llama a que tenemos que aprender a amarnos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y va insistiendo, y ahora en este capítulo vamos a ver lo importante que es la obediencia al Señor. Entonces, para analizar estos 5 versículos que vamos a estudiar hoy día, es importante entender que de acuerdo a los versículos que leímos, debemos sacar de nuestro vocabulario no debemos decir no puedo. ¿Por qué? Porque está hablando de la fe que vence al mundo, ¿cierto? El título que sale ahí en tu Biblia de estos 5 primeros versículos se titula La fe que vence al mundo. Nosotros nos movemos por fe. Entonces, si nos movemos por fe, tenemos que empezar a que nuestra boca empiece a hablar de la forma en la cual debe hablar, porque nos estamos moviendo por fe. Entonces tenemos que sacar de nuestro vocabulario habitual el no puedo, tenemos que sacar el eso es imposible, el jamás se ha hecho. No podemos poner límites a nuestras vidas,
No podemos ponerle límites a la vida de las demás personas y no debemos crear etiquetas como por ejemplo del no puedo. Esa etiqueta del no puedo tenemos que sacarla. ¿Por qué? Porque tenemos una fe que vence al mundo. Por lo tanto, el no puedo no es una característica de los hijos de Dios, porque vivimos en una fe que vence al mundo. También decimos no puedo agradar a Dios, esa ya es la lucha interna. Cuando empezamos a decir en nuestra mente, dejamos que el enemigo venga a hablar, a susurrar a nuestros oídos y empezamos a decir yo no puedo agradar a Dios, no, yo definitivamente no puedo orar, soy malo para orar. El orar es una conversación con Dios. Cualquier persona en la tierra está habilitado o habilitada para conversar con el Señor, con las palabras que Dios y que el Espíritu Santo va poniendo en su corazón. Por lo tanto, tenemos que sacar esa etiqueta que nosotros decimos, no, yo no sé orar. Cualquiera puede orar. No puedo leer la Biblia. No es necesario, porque muchas veces hay pastores que están predicando y dicen, yo leo 3 horas la Biblia. Ese no es un parámetro para cada uno, va a leer la porción de la Biblia que puede. Si usted lee 5 versículos de la Biblia al día, el Señor va a tener una carita feliz con usted, porque Dios va avanzando con cada uno de acuerdo a lo que cada uno de nosotros podemos dar. No todos vamos a dar lo mismo, pero sí Dios se va a poner contento con ese esfuerzo, aunque sea mínimo, que vamos a hacer cada uno de nosotros para ir avanzando. Entonces tenemos que sacar eso que no, yo no sé orar. Y lo otro que tenemos que erradicar de nuestra vida es, yo no puedo ser útil para el reino de Dios. Todos somos útiles para el reino de Dios. Dios trabaja con el que llega, Dios trabaja con el que está dispuesto. Y una prueba en esta iglesia es, por ejemplo, el ministerio de niños. El ministerio de niños siempre ha estado escaso de personas y normalmente se van repitiendo y nunca hemos pasado de 3 profesores. Entonces, Dios va a trabajar con el que esté dispuesto a servir, ¿ya? Con el que llega, Dios trabaja con el que llega. Entonces, también de estos versículos podemos decir que la fe es invencible. La fe es invencible. Y al ponernos límites nosotros mismos, estamos considerando de una manera humana al ponernos límites. Estamos pensando humanamente. Y Dios no va a poder derribar esos obstáculos porque nosotros no estamos permitiendo que Dios entre con el poder que Él tiene para transformar nuestras vidas, primeramente, y para transformar el entorno de las personas con las cuales vivimos. Igual como siempre, yo le recomiendo quédese en el texto central de 1 de Juan y cuando yo cite otro versículo, usted lo va anotando y así vamos avanzando más rápido. Por ejemplo, la palabra dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, se fija que la palabra es simple, no hay profundidad en lo que acabo de leer. Dice solamente que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios. Mira qué simple. ¿Te fijas? Entonces, es importante que nos movamos por fe. ¿Agradamos a Dios a través de la fe? Sí, lo agradamos a través de la fe. Aunque, insisto, Dios trabaja individualmente, Él no trabaja con multitudes, Dios trabaja individual. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tus limitaciones, tus debilidades, como conoce tus fortalezas. Dios es un Dios que trabaja individualmente con cada corazón. Él tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos buscando a Dios? ¿Está usted tratando de agradar a Dios? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y si esa pregunta me la hago yo, sí, yo estoy buscando estoy tratando de agradar a Dios
con todas mis limitaciones, que son muchas. Alguien decía, me comentaba hoy día en la mañana, que el pastor Brunet predicaba que hay muchas personas que se van cambiando de iglesia porque encuentran, no, esta iglesia no me gusta porque la encuentro imperfecta. Y Marcos Brunet decía, sí, es imperfecta porque estás tú. Entonces, esta iglesia parte en imperfección porque el que está predicando es un hombre imperfecto. Entonces, en esa humildad Dios se va a mover. No hay iglesias perfectas. La iglesia la vamos a hacer y la vamos a levantar en la medida que cada integrante vaya buscando a Dios, y en la medida que nos vamos apegando al Señor, el Señor nos va dando un crecimiento, y ese crecimiento nos va a permitir amarnos en una forma perfecta, que es la voluntad de Dios. ¿Se fija? Entonces, no hay iglesias perfectas. Siempre va... ¿Por qué? Porque las iglesias las dirigen hombres y mujeres imperfectos. Entonces, no va por ahí el tema. El tema es, ¿qué es lo que puedo dar yo? ¿Cuál es mi máximo potencial que puedo entregar yo a la iglesia para que esta iglesia funcione? Entonces, analizando el verso 1 de 1 de Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Entonces, esto habla de una fe que nos hace amar a Jesús. Esta fe nos hace amar a Jesús. Esta fe nos hace vivir para Dios, y nos acercamos a Dios por fe, no por obras. Ya, porque ahí hay otra complicación donde el diablo viene a susurrar a nuestros oídos. No, amados, no es por obras, es por fe. Nosotros nos acercamos a Dios por fe. No es por las capacidades que tú tienes o por las capacidades que yo tengo. No va por ahí el tema. Eso es la religión. En la relación con Dios nos acercamos a Dios por fe, no por obras. Romanos 1:17 dice lo siguiente. Anote y yo se lo leo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Mira qué claro. A mí me encanta la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a repetir. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Aprendiendo ese versículo, podemos ir creciendo en nuestra madurez con el Señor. Es de principio a fin por fe. Por fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces Juan nos profundiza en que esto es por fe. Es por fe. También el verso 1 nos dice nacido de Dios. Porque el verso 1 nos dice nacido de Dios. ¿Y por qué pone énfasis en que tiene que ser nacido de Dios? Porque el que nace de nuevo marca la diferencia. Porque también, como dije hace un rato atrás, las iglesias muchas veces están llenas de personas que no se han convertido, y a través de los años van abandonando, y los pastores con mucha tristeza lo decimos, van abandonando la fe porque no se convirtieron, porque fueron emociones, les gustaron las canciones que eran bonitas, les gustaron a lo mejor el cierto pastor que predicaba en cierta iglesia. Pero el que permanece es porque nació de nuevo, dice Juan, porque es nacido de nuevo y porque vive por fe. Entonces, la fe es igual al amor, que como dicen, hay que regarlo diariamente. La fe se tiene que reactivar diariamente en cada uno de nosotros, aunque estemos pasando por dificultades. Entonces, si cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, eso lo puede cantar un nacido de nuevo, porque como lo he repetido, quienes están en misiones hoy día en países musulmanes son decapitados por la fe en Cristo.
como lo voy a profundizar en unos minutos más, cuando hable de Hebreos 11, de los héroes de la fe, cómo vivieron la fe estos hombres. Entonces, para cantar eso, tenemos que nacer de nuevo, ¿ya? Ser cristianos nacidos de nuevo. Y eso es un amor sobrenatural de nosotros hacia Dios. Un amor que involucra nuestras vidas si fuese necesario. Un amor que involucra nuestras vidas si fuese necesario. Entonces, el cristianismo verdadero, amada iglesia, y la sana doctrina forman nacidos de nuevo, forman cristianos de verdad. ¿Ya? Por eso es importante enfatizar en una sana doctrina para crear cristianos verdaderos. Verso 2 de nuestro texto central. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nuevamente Juan, como lo ha hecho en todos los capítulos anteriores, profundiza en que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces la fe nuevamente me hace amar a Dios y me hace amar a mis hermanos, independiente que mi hermano o mi hermana no sean lo simpático que yo quiero que sean. ¿Te fijas? O sea, el mandamiento de Dios no me manda a amar a los que tú consideras simpáticos o a los que tú te llevas mejor. El mandamiento de Dios nos desafía a amar a todos mis hermanos en Cristo. Y así el mundo nos va a conocer. ¿Cómo? Como le dijo Jesús cuando se despedía de sus discípulos. Así los va a conocer el mundo, como ustedes se aman. Y hoy día estamos en un mundo que necesita amor. Un mundo que pide amor a gritos. ¿Y cómo podemos manifestar nosotros eso? Amándonos unos a otros. Y en eso los va a conocer el mundo. Así se lo dijo Cristo a sus discípulos. Y si usted analiza la historia, la tarea se ha hecho mal. La tarea se ha hecho mal. Porque las iglesias no hemos hecho bien el trabajo de demostrar que somos distintos al mundo en la forma de amarnos. ¿Ya? Estamos con esa tarea pendiente. Primera de Juan es un libro que nos habla del amor, que nos habla de la fe, que nos habla acerca de entender la magnitud del amor de Dios, que es un amor que no podemos entender si lo analizamos humanamente. No lo podemos entender. Tiene que ser de una forma sobrenatural, tiene que ser de un nacido de nuevo para poder entender por qué este Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo para que fuera a la cruz a morir por nosotros. Es difícil entenderlo. Este libro de Juan nos habla acerca de un amor que me ayuda a amar de forma sobrenatural a mi entorno, a mi esposa, a mi esposo, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos de la fe, a mis hijos. Y el mundo, al ver eso, va a decir, hay algo en estas personas que aportan luz. Hay algo en que yo quiero imitar de estas personas. Me gustaría amar a mi esposo como esta hermana ama a su esposo. Me gustaría amar a mis hijos como esta hermana ama a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa hermana tiene a Cristo, porque ese hombre, esa mujer tienen a Cristo en su vida. Entonces es un libro profundo, es un libro que ha traído crecimiento, en mi opinión, a la iglesia. Lo empezamos a predicar virtualmente y es un libro que realmente sé que ha sido de bendición para la iglesia. Si amamos a Dios, debemos amar a los hijos de Dios. El amor cristiano no es un tema superficial, es un tema real. Ahora, ¿no es fácil amar a personas difíciles? Claro que no, es difícil. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana tenemos que luchar nosotros mismos contra nuestra propia naturaleza. Pero el Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Se puede. Se puede.
¿Por qué? Porque el amor es un mandamiento, no es una opción. Dios da un mandamiento, ¿cierto? Dice, amaos unos a otros. Ya no dice tienes que amar con el cual te llevas bien o el cual es más simpático. No, dice se tienen que amar unos a otros. Hay un ejemplo en la palabra que está en Génesis 50 de un hombre que perdonó a sus hermanos en que sus hermanos fueron malvados con él, que todo lo malo que pudieran haber hecho contra un hombre se lo hicieron a él. Él es José. Si lo quiere buscar, está en Génesis 50, verso 15. Voy a leer. Dice tu Biblia, José perdona a sus hermanos, para que vaya viendo cómo funciona el tema bajo cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Si no la tiene, mejor me escucha para que no se enrede, porque es distinta a la Reina Valera 1960. Dice así, Génesis 50, 15. José perdona a sus hermanos. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron, atento a este versículo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Es decir, Dios tomó todo el mal que le hicieron sus hermanos durante años para llevarlo y hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces, había un fin mayor, había un propósito mayor en la vida sufrida de un siervo de Dios que fue castigado, maltratado por sus hermanos. Había un propósito mayor. ¿Cuál era ese propósito mayor? Salvar la vida de muchas personas. Y termina el verso 21, dice, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Los hermanos de José, dice la Biblia, hicieron mucho mal contra él y José se había olvidado del mal que le habían hecho. Y fíjate que lo curioso es que los que le hicieron el mal no se habían olvidado, porque ellos se entregaron solos, fueron a pedirle perdón y José había perdonado, él estaba en otra. Entonces, los versos que leí que nos sirvan para que nosotros tenemos que centrarnos en el amor del Señor, no en el mal que a ti te han hecho, porque Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que yo me levante independiente del problema que tú estás viviendo, ¿ya? Independiente del mal que te están haciendo. Dios lo sabe y lo importante es que Dios sepa las injusticias que estás viviendo en tu vida. Eso es lo importante para un cristiano. Dios se encarga del resto. Dios se encarga de que las justicias lleguen en los momentos perfectos, de que el perdón llegue en el tiempo perfecto de Dios. Lo importante es imitar a José. José sufrió el rechazo de su familia, José sufrió el desprecio de su familia, lo vendieron como esclavo, fue a la cárcel, tuvo acusaciones falsas. Sin embargo, este joven a los 30 años llegó a ser el primer ministro de Egipto. Dios tenía propósitos para él. Cuando llegó la hambruna, este hombre era la máxima autoridad.
Y los judíos, su pueblo, no murió de hambre porque Dios levantó a ese muchacho fiel, con un corazón perdonador, para el momento de que quedara la embarrada, él pudiera tener el poder de determinar qué decisiones tomar. ¿Ya? Entonces Dios usó el mal que le hicieron para bien. Entonces, amado, el mal que te hicieron o el mal que te están haciendo, la injusticia que te hicieron o la injusticia que te están haciendo en este día domingo en la mañana, Dios puede transformarla para tu bien. Lo que tienes que tener es la paciencia que tuvo José para esperar. ¿Ya? Las soluciones en Dios no son modo microondas, no son automáticas. Dios trae soluciones concretas. Solamente hay que tener la capacidad de esperar. Esperar en Dios. Esperar en Dios. Y si no llega, seguir esperando en Dios. Hasta que llega el momento donde Dios se manifiesta en forma sobrenatural con poder y tú vas a entender que ese mal, que esa injusticia, que ese dolor era para bien, porque Dios siempre, cuando te hace pasar por el desierto, es para un fin mayor, es para un fin mejor. Si el pueblo hebreo pasó por el desierto 40 años, era para que llegaran a la tierra prometida, donde había un fin mayor, un fin mejor. Entonces José se mantuvo fiel a Dios, ¿ya? José no habló mal de sus hermanos, José no cedió a la tentación. Es muy fácil cuando uno está pasando por un mal momento pecar. ¿Por qué? Porque Satanás te susurra al oído y te dice, mira lo que estás pasando, estás viviendo esto, estás sola, estás solo, ahora es el tiempo de que busques. No, en el Señor no es así. A José fue tentado por una mujer, describe la palabra que era una mujer llamativa, y él se arrancó. De hecho, en los retiros de varones siempre se aplica y se enseña cuál es la mejor forma para un hombre de huir de la tentación, es aplicar el plan José. ¿Cuál es? Arrancar. José, la mujer se desnudó, ¿cierto? Sacó su ropa, dice la Biblia, una mujer hermosa, y quedó totalmente desnuda delante de él. José era un hombre atractivo también, describe la palabra. ¿Y qué hizo José? José no empezó a hablar con ella. Nunca se dialoga con el pecado, nunca se dialoga con el enemigo. José arrancó. ¿Qué hacemos los cristianos a veces cuando estamos en el pecado? Arrancamos así. Arrancamos así, sí, pero... sí. No, hay que apretar cachete. Arranca del pecado. Porque si no, vas a caer. Y no estamos en tiempos de caer. Sobre todo lo más peligroso, estoy hablando del pecado sexual. En el pecado sexual no se coquetea con el mal, no se coquetea con el mal. La palabra siempre nos llama a... Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. El matrimonio habla de un lecho sin mancilla, ¿cierto? Entonces, esa pureza se puede mantener cuando nosotros aplicamos el plan José, arrancar del pecado. Entonces Dios hizo lo imposible, sacó a José de la cárcel y lo llevó al palacio, fue el primer ministro. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes detrás de la maldad de los hombres. ¿Para qué? Para hacer algo maravilloso en la vida de José. Y José pasa a ser un personaje importante dentro de la historia bíblica, ¿ya? Entonces, Dios, iglesia, Dios está haciendo cosas extraordinarias detrás del sufrimiento que tú estás viviendo en esta mañana. Del sufrimiento que muchos de nosotros podemos estar viviendo este domingo en la mañana. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Siempre un consejo: cuando estés en oración, ora lo que cantas. Aunque no puedas ver, estás obrando. Eso es verdad. Mientras tú estás durmiendo, Dios tiene ángeles trabajando a tu favor.
¿Ya? El reino de Dios, igual que el reino de las tinieblas, no hay tiempo para descansar, es 24/7. Y aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Entonces, tal como lo cantamos, tú tienes que creerlo, tú tienes que aplicarlo y tú tienes que orar en tu vida de esa forma. De esa forma. Porque si yo oro por lo que veo, no voy a poder orar, porque voy a ver cosas malas y voy a ver que las cosas no están avanzando. Pero si yo oro por fe, voy a subir el nivel, voy a cerrar mis ojos y voy a orar de una forma en donde lo que se titula hoy día, una fe invencible. La fe es invencible. Lo creas tú, lo crea yo, la fe es invencible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Verso 3 de nuestro texto central. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nuevamente, la obediencia. Juan profundiza en la obediencia. No importa la circunstancia que tú estás viviendo, lo importante es ser obediente al consejo bíblico, ser obediente a la palabra, ser obediente a lo que se te ha predicado durante años en la iglesia. Si tú eres obediente, Dios va a bendecir tu vida. La obediencia es una prueba del amor y una prueba de la fe. El amor a Dios se evidencia a través de la obediencia, ¿ya? Entonces, ¿somos cristianos? Sí. ¿Tú amas a Dios? Sí. Una de las evidencias de que tú amas a Dios es tu obediencia. Porque yo puedo decir, yo amo a Dios, pero si tú ves que en mi vida no soy obediente a lo que la palabra me dice, no soy obediente a lo que los pastores te aconsejan, hay una incoherencia en ese amor que dices tenerle a Dios. ¿Te fijas? Entonces tiene que haber obediencia, y esa obediencia es la evidencia de tu amor a Dios. Cuando dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, se refiere a que no son una carga difícil de llevar. ¿Ya? Los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dios no te dará una carga que tú no puedas llevar. Y si tú me dices esta mañana que usted, pastor, no está en mis zapatos, usted no sabe el peso de la carga que yo estoy llevando. Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Lo dice la palabra, lo dijo Jesús. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, dice Jesús, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Entonces, ahí está la respuesta. Verso 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces, Dios no te va a poner una carga que tú no seas capaz de llevar, que tú no seas capaz de cargar. La obediencia a Dios, amada iglesia, nos da descanso, nos da paz y nos da gozo. Aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, la obediencia a Dios te va a dar descanso, te va a dar paz y te va a dar gozo. Verso 4 de nuestro texto central. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe vence al mundo, amados. La fe es la evidencia de que hemos vencido al mundo. Este mundo ya no tiene poder sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra voluntad, sobre nuestras emociones y sobre nuestros deseos. El mundo ya no tiene poder sobre eso. ¿Por qué? Porque nuestra fe, porque tu fe ha vencido al mundo. Lo dice la palabra del Señor. Tu fe vence al mundo. Por lo tanto, si estás cansado, si estás cansada, esta palabra te va a afirmar. La fe es la evidencia de que hemos vencido al mundo.
Por lo tanto, el mundo no te puede dañar. Tú puedes sufrir viendo las noticias, sí, como yo sufro viendo las noticias. Pero el mundo no tiene poder sobre tu vida porque tu fe ha vencido al mundo. Porque tu fe es sobrenatural, porque viene de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo conquistaremos este mundo? Con la fe, con tu fe. Con tu fe conquistas el mundo, no con tu razonamiento. Cuando es con razonamiento, es cuando vas a territorio del enemigo, cuando Satanás te lleva a su territorio y tú empiezas a razonar. Con tu razonamiento no vences el mundo. Con tu lógica no vences el mundo. Con tus capacidades humanas no vences el mundo. Tú vences el mundo con la fe. Con la fe de Jesús, como dice mi nieta. Con la fe de Jesús. Esa es la victoria, la fe de Jesús. No la fe en una religión. Con la fe de quien fue a la cruz por ti. Entonces, ¿tú tienes algo que te capacita para vencer? Sí. ¿Qué cosa? Tu fe. Tú tienes la fe, tú eres vencedor, tú eres vencedora cuando actúas en fe. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. El mundo está lleno de cosas que tratan de apartarnos de nuestra fe. Voy a citar algunas: la avaricia, los afanes, los malos hábitos, la ansiedad. Pero nuestra fe vence todo eso. Por eso es sobrenatural. Tu fe tiene que estar sobre los afanes. Tu fe tiene que estar sobre la ansiedad. Tu fe tiene que estar sobre el dolor. ¿Es normal que tengamos afanes? Sí, es normal. ¿Es normal que tengamos dolor? Es normal. Pero nuestra fe tiene que estar sobre eso. Y cuando llegan las malas noticias, es ahí donde actúa la fe. Cuando te llaman por teléfono a las 9 de la mañana y te dicen, hay un accidente, llorando, empiezas a orar y aplicar la fe inmediatamente. Señor, empieza a mandar ángeles. Señor, da vida, Señor, reconstruye lo que está dañado. Y créeme que Dios con esta iglesia ha sido demasiado fiel. En esta iglesia hay personas que podrían estar muertas. Y no estoy exagerando. Hay personas que podrían estar muertas. Y el Señor, en forma sobrenatural, ha puesto ángeles en medio de accidentes automovilísticos y no les ha pasado ni un rasguño. Y eso no lo cuentan en todos lados. Es más, en iglesias de la prosperidad, donde resaltan eso, el pastor estaría con las personas aquí adelante y tirando las bolsas para que empiecen a dar plata y vendiendo los aceites de la unción para que se lleven la sanidad para la casa. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios es amor. Dios es amor. Si yo digo acá, levanten la mano, ¿cuántos han tenido accidente? Mejor digo, levanten la mano el que no ha tenido accidente. Me sale más fácil. Dios nos ha librado de la muerte a muchos de nosotros en muchas ocasiones. Nos falta tiempo de nuestra vida para agradecerle al Señor lo que Él hace por nosotros. Es impresionante. Si creemos, amado, si creemos quién es Dios y si creemos quiénes somos nosotros para Él, podemos vencer el mundo. Lo voy a repetir. Si creemos quién es Dios y si creemos quiénes somos nosotros para Dios, somos vencedores, podemos vencer el mundo, porque esa fe vence el mundo, es una fe invencible. Jesús les dijo a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Y si Él venció el mundo, nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿Sabes lo que significa más que vencedores? Que antes de que llegue el problema tú ya venciste. Eres más que vencedor en Cristo. No es porque tú eres bacán, es porque estás en Cristo. Y el que está en Cristo es más que vencedor. Más que vencedor es que antes que el problema aparezca, Cristo ya te declaró vencedor y ganador. ¿Por qué? Porque tú estás en Él.
Y eso es tremendo. Jesús venció el mundo y nosotros somos más que vencedores en Él. No en la religión, en Cristo somos más que vencedores. Quiero concluir con el poder de la fe. Está si quieres búscalo en tu Biblia, Hebreos 11. Hebreos 11. El capítulo de la fe, tremendo capítulo. Hebreos 11, versos 32 al 38. Y lo vamos a leer juntos, porque Juan en esta mañana nos habló mucho de la fe y quiero concluir hablando del poder de la fe. En Hebreos 11, el autor de este libro empieza a hablar de Moisés, de Abraham, de Rahab la ramera, ¿cierto? Usted sabe que en la genealogía de Cristo hay una prostituta. Si no lo sabía, se lo cuento para que hoy día lo sepa. En la genealogía de Jesús hay una prostituta que por fe pasó ahí a esa familia de la fe. Hebreos 11, 32 en adelante. Cuando están terminando el autor de Hebreos de hablarnos de los héroes de la fe y del poder de la fe, dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. Se van acordando los chicos cuando les hicieron las clases. Apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, la otra cara de la fe, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados. ¿Te suena esa palabra? Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apiedrados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Iglesia, yo no sé qué batalla estás peleando en esta mañana, pero te recuerdo que por fe esa batalla ya está ganada. No dejes que tu mente diga que esa batalla está perdida. ¿Sabes qué? Recuérdale a tu alma quién es Dios. Recuérdale a tu alma quién es Dios. En este autor de Hebreos nos habla de David. ¿Sabes lo que decía David? David, el gran hombre, decía: bendice alma mía a Jehová. David era un hombre, si había un hombre con problemas en la Biblia era David. Si había un hombre débil en la Biblia era David. Si había un hombre con tendencia a la depresión en la Biblia era David. ¿Y sabes lo que hacía David? David le decía: bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. David le hablaba a su alma. Cuando estés derrotado, cuando estés derrotada, levántate, párate y háblale a tu alma. Bendice alma de Luis a Jehová. Bendice alma ponle tu nombre a Jehová. ¿Por qué? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque si hoy día estás sufriendo, ayer estabas en gozo, ayer el Señor te estaba devolviendo con vida a quien debería estar muerto. Por eso si hoy día estoy sufriendo, este sufrimiento es pasajero. Este sufrimiento tiene un principio y tiene un fin, pero la fe es invencible. Con la fe yo llego al reino, con la fe tengo una ciudadanía en el cielo.
Eso decía David: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, que el enemigo no venga a sacar de tu mente que Dios te libró de enfermedades, que Dios te ha sanado de cáncer, que Dios te libró del COVID, que Dios te libró de accidentes, que Dios te ha librado de divorciarte. Todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, recuérdaselo a tu alma. Alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, toda tu vida horrible, toda mi asquerosa vida antes de llegar a Cristo. Alma de Luis, Cristo te la perdonó. Por eso, Luis, te faltan días para adorar al Señor. Por eso, Luis, nunca vas a poder pagar la deuda de lo que Cristo hizo contigo, Luis. Y tú le pones tu nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Por eso, cuando la depresión golpee tu puerta, cuando venga el mal ahí a golpear tu puerta, no, párate, levántate, bendice alma mía a Jehová. Depresión, tú te vas de mi vida, tú no tienes cabida en mi vida, porque mi mente le pertenece a Cristo, porque mi corazón le pertenece a Cristo, porque mi alma le pertenece a Cristo, porque mis hijos son de Cristo, porque mi mujer es de Cristo, porque mis nietos son de Cristo. Y porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué significa eso, alma mía? Que antes de que el problema llegue a mi vida, yo ya soy vencedor. ¿Por qué? Porque pongo mis ojos en la cruz de Cristo. La palabra nos está hablando hoy día, amado. La palabra nos está hablando, amada. ¿Por qué? Porque ha sido mucho tiempo de encierro, mucho tiempo de cuarentena, mucho tiempo de separaciones, mucho tiempo donde tú no pudiste abrazar, mucho tiempo donde te sentiste sola, mucho tiempo donde te sentiste solo, mucho tiempo donde te cambiaron el mundo, donde la antigua normalidad murió y naciste a una nueva normalidad que es cruel, que es injusta. Por eso el Señor nos está hablando fuerte esta mañana, para levantarnos, para levantarte. Desde el pastor hasta el más pequeño, para que seamos fuertes, para que cuando estés ahí en la lucha, aprendimos hoy día, iglesia, que tú le puedes hablar a tu alma como David. Eso está en el Salmo 103. Grábalo, márcalo, destácalo ahí con color. Salmo 103. Cuando esté la embarrada en tu vida, cuando esté la embarrada en tu hogar, empieza a orar el Salmo 103 como lo hacía David. David fue un hombre con problemas. En la familia de David pasó todo lo que no tiene que pasar en una familia. ¿Cómo se llama cuando un hermano abusa de su hermana? Tiene un nombre. Bueno, un hermano abusó de su hermana. Creo que va por ahí. Todo lo más malo pasó en la familia de David. Por eso David combatía contra la depresión. Esa es la palabra, amados. Creo que vamos a concluir ahí para poder terminar. Espero que esta palabra sirva para levantarte, para levantarnos a cada uno y para renovar nuestras fuerzas, para poder enfrentar lo que viene. Y mientras haya libertad para poder contarnos, espero que nos podamos estar viendo cada domingo. Así que vamos a concluir con una canción. Sí, póngase de pie y vamos a cantar juntos.